para, para mí primero y también para ustedes. Ante todo, felicitando a los niños en su día. Hoy, hermanos, estaremos basando el mensaje de la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 4. Qi, un hombre de nacionalidad china, pidió en su testamento ser enterrado después de su muerte en su vehículo, en lugar de un ataúd. El motivo que lo llevó a tomar esta importante decisión fue el amor que sentía desde que tenía memoria por los coches, pero sobre todo por su auto. Un Hyundai Sonata con varios años de antigüedad fue el vehículo que fungió como el féretro del difunto y el cual se enterró en un hoyo hecho especialmente para que cupiera. Perdón. Decía que este hombre amaba tanto su auto que él quería o quiso que lo enterraran dentro de su auto. Lo cierto, hermano, es que todo muerto necesita una sepultura. Todo muerto necesita ir hacia el cementerio donde será sepultado. En esta mañana el tema lo he titulado La muerte o la vida, una elección para la eternidad. La muerte o la vida, una elección para la eternidad. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La versión internacional, nueva versión internacional, dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. La naturaleza del hombre sin Dios es estar separado, de Dios, lo que significa estar muerto. Cuando nosotros morimos o el hombre muere físicamente, se da la separación del cuerpo y del espíritu. Pero morir espiritualmente es la separación de Dios y el hombre. Toda persona, querido hermano, que no tiene a Dios, está separado de él. Por consiguiente, está muerto espiritualmente. Esto es la condición natural del hombre sin Dios. Escuche esto. Todo hombre sin Dios se encuentra en la fosa de la muerte, en el lodo, en el centro del pantano sin esperanza alguna. Vive influenciado por el pensamiento del mundo y sus filosofías moran en el corazón. Allí donde todos creen que conocen a Dios. Usted le pregunta a alguien, a cualquier persona, si conoce a Dios y le va a decir que sí conoce a Dios. Usted le va a preguntar a las personas que si él ama a Dios y definitivamente le va a decir que sí. Pero ¿qué Dios conoce usted?
que Dios conozco yo, que Dios conoce en la gente. Solamente en su palabra es en donde encontramos la descripción y la voluntad del Dios verdadero. En ese mundo, hermanos, que implementan sus pensamientos sin ningún amor, sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de esperanza en Dios, así vive la gente en este mundo actualmente. El mundo siempre estará en contra de Dios. Por eso quieren sacarlo de todas las áreas de la vida de las personas. Lo quieren sacar de la familia, lo quieren sacar de las escuelas, lo quieren sacar de las universidades y de todos los lugares donde se reúne la gente o donde se aglomera la gente. De allí quieren sacar al Dios vivo y todopoderoso, porque el mundo está lleno de un pensamiento de egocentrismo donde solo busca reconocer lo que les gusta, donde solo buscan lo que quieren, donde solo buscan lo que eleva su ego. Y así vive el mundo sin Cristo. Así vive el hombre que está muerto espiritualmente. Busca llenar su corazón, busca llenar su vida y está olvidado y alejado plenamente de Dios. El mundo, hermanos, vive de emociones. Por eso encontramos y vemos terminologías como, no, eso no me gusta, o lo que establecieron no me gusta, o esto es lo que me gusta, porque el hombre vive de sus emociones y no vive por convicciones, tal como Dios ha establecido en su palabra para que nosotros aprendamos a vivir y aprendamos a amarle de todo corazón. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, démosle lectura a este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las culturas antes, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos como hombres,
hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malas desobediencia, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué diferencia hay, hermanos, al día de hoy, al mundo de hoy, a la sociedad que nos rodea? Este mundo se ha olvidado plenamente de Dios. Este mundo se ha ido en contra de Dios y ha hecho lo que sus razonamientos le han dictado. Ha hecho lo que su conciencia les ha parecido y por eso vemos tanta depravación en este mundo. Hace poco había una noticia de un hombre que violó a una niña de 10 años y el resultado, hermanos, de el resultado de todo lo que el hombre ha creado es terrible, porque se ha apartado de Dios, porque ha olvidado a Dios y muchos de los que han conocido a Dios se han extraviado y han seguido las cosas que el mundo sin Cristo, las cosas que el mundo sin Dios ha practicado. Esto, hermano, dice el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 6, versículo 9, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros, cuando estabas en ese mundo perdido, cuando estabas en esa condición que mantiene al hombre, o estábamos, perdón, que mantiene al hombre separado de Dios, muerto espiritualmente. Esa era la condición que teníamos sin Cristo. Dice el versículo, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos, hermanos, nuestra condición sin Dios. Estábamos muertos sin esperanza y tal como lo dijo el salmista, estábamos en ese lodo cenagoso. Él nos sacó de la fosa de la muerte, hermano. La versión nueva internacional dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. No teníamos esperanza. El mundo sin Dios no tiene esperanza de vida, no tiene esperanza de salvación. Esto erais algunos de vosotros, puesto que si ya Dios te ha rescatado de ese mundo, Dios te ha hecho vivir nuevamente. Por eso Pablo dice, ustedes eran así. ¿Por qué? No pueden seguir en esto. Habían dificultades en la iglesia de Corinto y por eso Pablo les llama la atención en cuanto a esto. Les recuerda cuál era su estado, pero que ahora ya no están allí en esa posición. Entonces, mi querido hermano, recuerde de dónde el Señor nos ha sacado, cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Dios y sin Cristo. Esta condición mantiene al hombre separado de Dios. Por inherente, está muerto espiritualmente.
¿Está usted separado de Dios? Muchas veces la gente dice, no, Dios siempre está conmigo. Sí, de hecho, Dios siempre está con usted. Dios siempre está conmigo. Pero ¿estoy yo con Dios realmente? ¿Estoy amando y siguiendo la voluntad de Dios? Dios está con usted, Dios está en todos lados. Lo difícil de esto es, o hacerse la pregunta, es responder usted mismo, ¿estoy yo con Dios? Y así estaba el mundo, así está el mundo, hermanos, sin Dios. Pero Él es tan maravilloso, Dios es tan maravilloso, que dice que nos ha dado una nueva oportunidad. Volviendo al libro de Romanos capítulo 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Oh, ¿y qué es eso? Por la gloria del Padre, Dios, Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él vino ahora con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal, el cual se fue a la diestra de Dios, a un nuevo ser, porque ya no fue hombre, ya fue el Dios glorificado. Dice el versículo 4 que estamos leyendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dios es maravilloso, querido hermano. La bendición de no poseer nada en esta oración. Dijo A.W. Thompson en el capítulo 2 de su libro La búsqueda de Dios, y él ora de la siguiente manera. Escuche bien. Padre, quiero conocerte, pero mi corazón cobarde teme entregarte sus juguetes. No puedo separarme de ellos sin sangrar por dentro, y no trato de esconderte el terror de separarme de ellos. Vengo temblando, Señor, pero vengo. Por favor, desarraiga de mi corazón todas esas cosas que he acariciado por tanto tiempo y que se han arraigado como parte de mi ser, para que tú puedas entrar y morar allí sin ningún rival. Entonces harás glorioso el hogar de tus pies. Entonces mi corazón no tendrá necesidad del brillo del sol, porque tú lo iluminas en el nombre de Jesús. Amén. Y esto es lo que ocurre, hermanos, muchas veces en el corazón del hombre, que se ha aferrado a cosas que le ha dado el primer lugar en su corazón y ha quitado a Dios del lugar que le corresponde. Saben, algunos años tuve una experiencia con un jefe de trabajo que decía, ¿por qué tú no vienes? ¿Por qué no te quedas trabajando? ¿Qué vas a ir a hacer para tu casa? ¿Sabes? Yo no voy a mi casa porque en mi casa no me reciben si yo no tengo plata, porque para mí lo primero es el trabajo y para mi familia también es el trabajo lo primero. Digo, bueno, lo que pasa es que esas son sus prioridades. Esas no son mis prioridades. Y esa es la equivocación que el hombre tiene. No aprender a darle prioridad a las cosas. Y por eso le damos la prioridad a la familia, al trabajo, a los amigos, a las distracciones, etcétera, qué sé yo. A todos le damos lugar, excepto a Dios no le damos
el lugar que corresponde. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, hermanos, y cuando el hombre reconoce y admite su pecaminosidad, se humilla y se arrepiente, Dios lo limpia para que siga viviendo santamente. Lo repito, cuando el hombre reconoce y admite su pecaminosidad, se humilla y se arrepiente, Dios lo limpia para que siga viviendo santamente. Recuerde lo que dice el Salmo capítulo 40, versículo 2, pueden buscarlo. ¿Cuál era nuestro estado? ¿Cuál era nuestra situación? Estábamos en la fosa de la muerte. Estábamos allí sin esperanza, sin Dios y sin Cristo, muertos. Y Él, en su maravillosa gracia, nos sacó de ese lodo, nos sacó de ese abismo, nos sacó de esa fosa donde no teníamos esperanza de vida, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él tuvo esa maravillosa gracia para sacarlo a usted de ese sitio, para sacarme a mí de ese lugar sin ningún tipo de cosa que impidiera que Él hiciera tal sacrificio, porque yo no tenía nada de bueno para que Él se fijara en mí y me sacara de ese estado. Porque usted no tenía nada bueno para que Dios lo tomara y lo trajera a su palacio, al lugar del rey. Nada bueno había en nosotros, queridos hermanos. Dios nunca nos va a rechazar. Fíjese lo que dice el capítulo 5, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo el hombre maravilloso y excelente, entonces Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ese hombre maravilloso. No, pecadores solamente, pecadores que diariamente rompíamos la ley de Dios, que ni siquiera volteábamos a mirar a Dios. El Señor tomó su bondad, su misericordia y envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios nos ha amado, querido hermano. Dios nos ha amado tanto que nosotros en el mundo servíamos a nuestro amo, el diablo. Servíamos a Satanás en todo tiempo. Estábamos esclavos de él y Dios envió a su Hijo Jesucristo al mercado de esclavos y dice, este esclavo que está aquí yo lo quiero. Este esclavo que era usted, que era yo, y que muchas personas hoy en día son esclavos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para comprar a ese esclavo y traerlo a su redil y traerlo a su servicio. Y créanme, hermanos, que pagó un precio altísimo por usted. Pagó un precio altísimo por mí y está dispuesto a pagar el precio por usted también. Mucha gente se encuentra actualmente en ese mercado de esclavos, sirviendo a Satanás, sirviendo al mundo, sirviendo al hombre con todas sus filosofías y mentes depravadas, tal como leímos en Romanos. Pero el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 1, 18 al 21, y en esta versión internacional dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecedoras como el oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo
a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. No se pagó plata, no se pagó oro, nada perecedero, sino la sangre del Cordero, la sangre del Cordero sin mancha, querido hermano. Ese fue el precio por su salvación. Ese es el precio que Dios ha pagado por su rescate. Pero es necesario que nosotros tendamos la mano para que Dios nos tome y nos rescate. No hay algo más terrible, hermanos, que cuando el hombre vive sin un propósito en esta vida. Y vivir sin un propósito en la vida es más terrible que la misma muerte, porque no hay un rumbo, porque no hay una motivación correcta. Y por eso el hombre vive sin Dios y sin Cristo, porque muchas veces ni siquiera sabe por qué está en el mundo. Muchas veces la gente se lamenta porque está en esta vida, pero no saben por qué. Dios lo ha traído en este mundo con la única intención de que glorifiquemos su nombre y que le alabemos. Para eso fuimos creados, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan. Dios nos ha creado, Dios le ha permitido la vida porque quiere que nosotros le alabemos, que le glorifiquemos, que enaltezcamos su nombre. Él no lo va a rechazar si usted le busca. Por más malo que usted sienta que es, por más metido en el lodo que usted esté, Dios le puede rescatar a través de su Hijo. El versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado su sublime gracia y nos ha dado vida de entre los muertos. Primeramente fuimos sepultados con Él para enterrar al viejo hombre. Y tal como Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros también nos ha resucitado. Hemos participado en la muerte de Cristo a través del bautismo. Hemos resucitado con Cristo. Ahora, hermanos, somos libres, pero no para pecar. La gente cree que es libre para pecar. La gente cree que Dios los ha hecho libres para pecar y para llevar la vida que quiere. El cristiano no. El verdadero cristiano. Porque en otro tema pudiéramos expresar de que está muchas veces donde el cristiano se siente que el renombre de ser cristiano lo va a hacer salvo, tal como hacían los fariseos, que su nombre a ellos los hacía sentir estables, los hacía sentir fuertes, pero no cumplían los mandamientos de Dios. Somos libres para no pecar más. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria de Dios. Querido hermano, Dios nos ha rescatado de esa vida desastrosa que llevábamos, de esa vida de pecado, de esa vida de muerte. Tenga esto presente, sin Cristo en nuestro corazón, en el primer lugar, llevamos una vida de muerte que solo Cristo nos puede resucitar, que solo Cristo nos puede traer a la vida. El Señor
ha tenido misericordia para con ustedes y para con nosotros. Y a través de su Hijo Jesucristo nos ha traído a una vida nueva, a un estilo de vida que debe ser íntegro y que reprocha todo tipo de corrupción y que no se deje influenciar por las filosofías de este mundo perdido, de este mundo lleno de pecado y que hace lo que quiere y lo que le gusta. Esa es la filosofía del mundo, hermano. Ese es el pensamiento del mundo. Hacer lo que me gusta y hacer lo que quiero, porque esta es mi vida. Equivocado. Dios nos ha dado vida física y espiritual, y ni siquiera la vida física es suya. Hay un dicho que dicen que la vida es como el dinero, que la vida es como el dinero. Puedes gastarlo como quieras, pero solo puedes gastarlo una vez. Y el hombre se olvida de esto, querido hermano. Cuando no piensa en que Dios es el dueño de la vida y todas las cosas, se vuelve necio en su corazón y dice, no hay Dios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así piensa el mundo. Así piensa el hombre sin Dios. Así piensa el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, sin ningún tipo de esperanza. Y por eso hay tanta violencia, tanta maldad en este mundo, porque el hombre se ha vuelto necio pensando en su corazón de que no hay Dios y de que la vida es ahora y una vez que te moriste, se acabó todo. Que el Señor tenga misericordia de este mundo. En estos tiempos que estamos, que el hombre pueda reflexionar. ¿Quién está ocupando el primer lugar de mi corazón? ¿La muerte o la vida? Una elección para la eternidad. Y concluyo con la siguiente historia. Cerca de un pequeño pueblo había una casa muy sencilla en lo alto de las montañas, donde vivía un viejo sabio, narrador, un ser querido y respetado por todos los que vivían en esa región. Un día un grupo de muchachos traviesos y llenos de energía tuvieron una idea. Hoy vamos a desacreditar a ese viejo. Vamos a demostrar que es capaz de cometer errores. Cogamos un pájaro muy pequeño, lo ponemos en nuestras manos, nos acercamos y le preguntamos, ¿qué es lo que tenemos en la mano? Como él dice ser sabio, podrá responder, aquí es donde le engañaremos. Cuando diga que es un pájaro, le preguntaremos si está vivo o muerto. Si dice que vive, cerraremos la mano hasta matarlo y así le diremos que se ha equivocado. Pero si él dice que está muerto, abrimos la mano y el pájaro se irá volando. Así que seguro que va a salir perdiendo. Y así lo hicieron. Atraparon el pájaro y se dirigieron con euforia a la casa del sabio. Se acercaron todos felices, creyendo en su victoria. Uno de los chicos le preguntó al viejo sabio, con las manos hacia la parte de atrás, ¿qué es lo que tengo en mis manos? Él miró, observó, pensó y después de un rato respondió, un pajarito. Bien hecho, dijo el muchacho. Ahora dime, ¿este pájaro está vivo o muerto? El anciano miró los ojos de cada uno de los chicos y con voz serena pero llena de autoridad dijo, depende de ti. La vida o la muerte de esta ave está en tus manos. Querido hermano, el uso que hacemos de las oportunidades, del aprendizaje, de las experiencias que tenemos, está en nuestras manos. Solo depende de nosotros si elegimos a Dios, si elegimos la vida o si elegimos la muerte. Solo Dios puede determinar nuestro
final. ¿Estoy preparado para elegir? ¿Está usted preparado para elegir? Que el Señor lo siga bendiciendo en esta mañana.